Si Jehová te da un hijo, recibiste una gran bendición, un valiosísimo tesoro y una seria comisión. Dios es la fuente de la vida, tus hijos son también del Creador. En su palabra te regala sabiduría muy superior. Tus hijos son un don sagrado, edúcalos con devoción, enséñales la ley divina y cumplirás tu comisión. Dios te da sus mandamientos, atesóralos en tu corazón, incúlcalos en tus pequeños con gran paciencia y amor. Al caminar, al ir de viaje, al descansar y antes de dormir, los grabarás en su memoria, así felices podrán vivir. Tus hijos son un don sagrado, edúcalos con devoción, enséñales la ley divina y cumplirás tu comisión. Salmo 127:3 dice, miren, los hijos son herencia de Jehová, el fruto del vientre es una recompensa. Trae a tus hijos a la iglesia. Nosotros en la iglesia estamos perdiendo a muchos de nuestros hijos. Muchos se apartan del Señor y se pierden. Muchos dejan la iglesia cuando se van de casa, otros cuando se casan, otros cuando mueren sus padres, otros porque se descuidan y el mundo los atrapa en las garras de los vicios. Y todo por esta razón, la falta de instrucción bíblica, muy importante. Por falta de instrucción bíblica. El Señor ordena a los padres a que enseñen a su hijo, que los críen en disciplina y amonestación del Señor. Efesios capítulo 6 y versículo 4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. La instrucción a los hijos ahora es equilibrada con el consejo dado a los padres. Ellos, según el texto, no deben provocar a sus hijos a ira con exigencias irrazonables, con una dureza indebida, con constantes riñas o imponiéndole castigos agresivos, severos, extremos. Más bien, como dice el verso, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Disciplina significa advertencia, reprensión, corrección, y puede ser verbal como corporal. Dice el verso, amonestación. Es una advertencia, una censura por el mal comportamiento de los hijos. La crianza de los niños, dice el verso, debería ser en el Señor. Es decir, es llevada conforme a su palabra, conforme a la instrucción de la palabra de Dios, dice el verso en o del Señor. Es como decir, usted y yo vamos a actuar como un representante del Señor, conforme a la instrucción bíblica, conforme a la palabra del Señor. ¿Podemos los padres agradar a Dios si no enseñamos a nuestros hijos la palabra del Señor? ¿Podemos agradarle? Los padres
tenemos la responsabilidad de criar a nuestros hijos. Dios ha dado a los padres esta responsabilidad. Dios a mí me dio la responsabilidad de criar a mis hijos. Y es solamente, como dice el verso, vosotros padres. No es responsabilidad de los abuelos el criar a los hijos. No son las escuelas. No es el Estado. Grupos juveniles, compañeros y amigos. Somos los padres quienes Dios nos responsabiliza de criar a nuestros hijos. El abuelo no va a entrar en disciplina para con sus nietos, son los padres. No deben de intervenir los abuelos, las escuelas, el Estado. Somos los padres los únicos responsables de amonestar, dice el verso, de disciplinar en el Señor a nuestros hijos. Y esto en el hogar, en la casa. La falta de conocimiento bíblico hará que nuestros hijos se conviertan en ateos, indiferentes a la palabra de Dios, y se van a perder eternamente por falta de instrucción bíblica, por falta de conocimiento bíblico, por falta de disciplina en el Señor. Nuestros hijos son indiferentes a la palabra del Señor. No les interesa, no quieren saber nada de Dios. Es que una clase de 40 minutos el domingo, otra clase de 40 minutos el miércoles, si es que asiste, no es suficiente para que adquiera un conocimiento bíblico, y esos 80 minutos por semana pudieran convertirlo en buen hijo y que el día de mañana sea un buen cristiano. 80 minutos por semana si es que asiste los miércoles, y si no solamente son 40. Este es en el hogar donde hay que enseñar, apartar tiempo para nuestros hijos. Es en la casa donde el suficiente alimento espiritual que deben recibir nuestros hijos, porque hay que luchar contra la influencia del mundo, contra la influencia de la escuela, contra la influencia de la televisión. Hay que preparar a nuestros hijos en la verdad. Nuestros hijos deben capacitarse en el conocimiento bíblico para que adquieran fuerza espiritual, porque hay mucha influencia negativa allá afuera. Nuestros niños pasan 30 horas por semana en la escuela, preparándose para una vida mejor en este mundo. Pero menos de 2 horas por semana tratándose de preparar para la eternidad. ¿Cuál es más importante? ¿Que su hijo sea licenciado? ¿Que su hijo sea médico? ¿Que su hijo sea doctor? ¿O que su hijo sea un buen cristiano? ¿A qué profesión se le dedica más tiempo? Nos enojamos cuando nuestros hijos sacan malas calificaciones, pero parece no molestarnos si nuestros hijos no entienden la Biblia. No nos molestamos cuando ni siquiera la estudian.
Ahí está arrumbada en el buró la Biblia. Solamente porque es domingo hay que echarla ahí en la maleta. Hay que tomarla porque es día de reunión. Entre semana brilla por su ausencia la Biblia en nuestras manos. Y los padres sabemos lo que hacen nuestros hijos, que no leen la palabra de Dios. Y andamos bien contentos, bien a gusto. Nuestros hijos allá perdiéndose. Cuánto amo a mi hijo, podemos pensar como padres. Es mi hijo amado. Si tanto lo amaras, le estorbarías. Si tanto lo amaras, le enseñarías palabra de Dios. Nos sentimos orgullosos por su progreso académico y atlético, pero ¿qué pasa con el progreso espiritual? Nos hemos vuelto pasivos acerca de permitir que nuestros hijos crezcan sin un conocimiento bíblico. Pablo le dijo a Timoteo en la segunda epístola, capítulo 3 y verso 14, dice: tú, sin embargo, persiste, permanece en las cosas que has aprendido. Dice el verso de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, dice Pablo a Timoteo. Verso 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y este versículo 14, tú sin embargo persiste, permanece en las cosas que has aprendido. Y esas cosas que aprendiste, dice el verso, te convenciste. Desarrolló una convicción fuerte en tu persona, sabiendo de quiénes las has aprendido. ¿Quién le enseñó a Timoteo? ¿Quién lo instruyó en las sagradas escrituras desde niño? ¿Quién lo amonestó en el Señor? ¿Quién lo disciplinó en el Señor? Porque dice Pablo, sabiendo de quiénes las has aprendido. Capítulo 1 y versículo 5 de esa misma epístola. Dice Pablo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual residió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy cierto que en ti también. Pablo se acuerda cuando conoció por primera vez a Timoteo y lo invita a unirse a su equipo evangelístico. En Hechos capítulo 16, en el capítulo 16, ahí conoce Pablo a Timoteo por primera vez. Versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Dice el verso 2, y daban buen testimonio de él los hermanos que están en Listra y en Iconio. Era un joven, dice el verso, de buen testimonio de los de afuera. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Es decir, su padre no se iba a interesar en la educación espiritual de su hijo, porque su padre no era cristiano, es griego. No le interesa. Pero sí a su abuela, pero sí a su madre, Eunice.
Dice el verso 15 que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Es que la mayor educación que todo muchacho o muchacha haya podido tener es en la instrucción bíblica. Es lo más importante que a nuestros hijos debemos inculcarles, una fe duradera en la palabra de Dios para que puedan ellos ser salvos. No hay otra cosa mejor en esta vida que nuestros hijos sean salvos. No es si a nuestros hijos se les va a enseñar, es quienes les enseñará y qué le van a enseñar. Si no le enseñamos nosotros como padres, alguien más lo hará. Ese cerebro, esa mente será llenada de información. Si como padres no inculcamos, no enseñamos palabra de Dios en la mente de nuestro hijo, alguien más lo hará. Aprenderá de otros. ¿Y qué va a aprender? Si yo descuido la enseñanza de mi hijo, alguien más le va a enseñar. Y no le va a enseñar cosas buenas. No le va a enseñar cosas que le ayuden a cómo ser un buen cristiano. Eso no enseña la escuela. Eso no enseña la televisión. Eso no enseñan los amigos, los compañeros. No enseñan que usted debe ser un buen cristiano cuando sea grande, cuando sea adulto. Mira lo que dice el salmista. 127, verso 3. Dice el salmista en esta versión: miren, los hijos son herencia de Jehová. Los hijos son herencia de Jehová. El fruto del vientre es su recompensa, dice el salmista. Por eso, qué contentos se ponen los padres cuando van a tener un hijo. Se ponen felices cuando ahí van con el médico para que le hagan un eco, no sé cómo se llama, para ver cómo está el bebé. Y si va a ser niño o niña. Y ahí está la alegría en los padres, esperando el alumbramiento. Esperando esos largos 9 meses para tener en sus brazos a esa bella criatura. Hermoso, rubio, de ojos verdes, grandote como su papá y se niña como su mamá. Y ese bebé hay que criarlo, hay que darle de comer, y con alegría usted le da su teta, le da su alimento líquido, en la noche se despierta, no importa, porque es su hijo. Y ahí está usted. Dice el verso, los hijos son herencia de Jehová. Es una bendición. Claro que es una bendición. Y usted ve cómo su hijo va creciendo. Enfermo, lo lleva con el médico porque le interesa la salud. Usted quiere que cuando crezca sea un hijo sano. Pero qué tanto interés es que su hijo sea un buen cristiano. ¿Qué está haciendo para eso? Usted puede ver los señores testigos de Jehová, como su mamá, ahí tocando puertas, lleva a su niño chiquito de 5 años, bien vestido con su corbatita. Ahí lo traen por las calles, a la jovencita, a la niña también, enseñándole lo que ellos deben hacer cuando sean grandes, poniéndole sus padres el ejemplo. Los padres deberían guiar y enseñar los principios de la palabra de Dios a los hijos desde pequeños, como Timoteo. Dice el versículo 4 del Salmo 127. Dice que los hijos son como flecha
en las manos de un guerrero. Así son los hijos tenidos en la juventud. Ve ahí con un comentarista interpreta estos dos versículos 3 y 4 de esta manera. Dice que los hijos son un don del Eterno y que los niños son un fruto de su gracia y que ese hijo pequeño tiene un valor especial, los hijos habidos en la juventud, versículo 4. O sea, aquellos que han nacido cuando el padre es aún relativamente joven. Dice que esos hijos serán su fuerza en la edad senecta, como saetas en la mano del valiente, una defensa contra sus enemigos. Es decir, los hijos defenderán al padre. Pero haciendo una aplicación de este versículo, la Biblia compara a los hijos con flechas que debe apuntarse bien para dar en el blanco. El arquero toma una flecha en sus manos unos segundos, después la dispara y ya no la puede recuperar. De una forma parecida a los padres, solo tendrán por un poco tiempo a sus hijos en sus brazos. Por un poco tiempo los tendrán en su casa. Pues ese poco tiempo que estarán en su casa es para que los instruya, es para que los capacite, es para que les enseñe palabra de Dios. Para cuando ellos salgan de la casa, para cuando ellos se casen, lleven principios bíblicos como Timoteo, tú persiste en lo que has aprendido. Persiste en ello. Si ese tiempo de niñez se desaprovecha, todo se perdió. Es más difícil recuperarlos de adultos. Si de niños no pudimos, de grandes menos. Es tan importante entonces, mis hermanos, aprovechar el tiempo con los hijos para enseñarles las leyes de Dios. La Biblia habla de un hombre que se llamaba Manoah. Este hombre vivía en la ciudad de Israel, de Sorá. Manoah y su esposa no podían tener hijos, porque su esposa era estéril. Un día apareció el ángel de Jehová y le dijo a esta mujer: pronto tendrás un hijo. Jueces capítulo 13, versículo 2. Ahí está la historia. Dice que había un hombre de Sora, de la familia de los danitas, el cual se llamaba Manoah. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. El verso 3 dice que el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo: he aquí, tú eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, cuídate de no beber licor, de no comer cosa inmunda, pues vas a concebir y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno, y él comenzará a salvar a Israel de las manos de los filisteos. Ella se puso muy contenta, de seguro. Va y le lleva la noticia a su esposo Manoah y le dice: un ángel me ha dicho así. Un ángel me dijo que seremos bendecidos. Un ángel me dijo que tendremos un hijo, Manoah. Llegó la bendición. Llegó el privilegio. Tendremos un hijo. Claro que Manoah creyó al anuncio de su esposa. Claro que sí creyó. Dice el verso 8 de Jueces 3: entonces Manoah oró al Señor: oh Señor,
Te ruego que permitas que vuelva el hombre de Dios que nos enviaste. ¿Para qué? Manoah ora al Señor. Ese ángel que mandaste para darle esa bella noticia a mi esposa, Señor, mándalo otra vez. Dice el texto, para que nos enseñe cómo criar al niño que van a nacer. Para que nos diga, para que nos instruya cómo debemos criarlo, cómo debemos prepararlo. Dios escuchó a Manoah, verso 9. Y el ángel de Dios volvió a aparecer a la mujer mientras ésta se hallaba en el campo. Manoah no estaba allí, dice el verso. La mujer corrió de inmediato a avisarle a su esposo. Está aquí el hombre que se me apareció el otro día, le dice esta mujer a su esposo Manoah. Manoah se levanta y sigue a su esposa, y cuando llega a aquel lugar, le dice Manoah a aquel varón de Dios: ¿eres tú el que habló con mi esposa? Él dice: sí, yo soy. Respondió él. Dice el verso 12, así que Manoah le preguntó: cuando se cumplan tus palabras, ¿cómo debemos criar al niño? ¿Cómo debe portarse? Dice la versión internacional. ¿Cómo, Señor? ¿Qué hay que hacer? Imagínese, Dios le dio un hijo o varios hijos a usted, y usted feliz y contento, dichosos, gustosos por esa hermosa bendición de tener un hijo. ¿Acaso como Manoah se preocupó en decirle: Señor, manda a alguien para que me enseñe cómo criar a este bebé, a este niño, a esta niña en tus caminos, Señor? ¿Oró usted al Señor como Manoah pidiendo cómo instruir, cómo capacitar bíblicamente a su hijo? Tal vez no. Pero sin que usted se lo pida, Dios ha dicho lo siguiente: y ustedes, padres, Efesios 6:4, y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino criarlos según la disciplina e instrucción del Señor. En su palabra Dios nos dice cómo educar a nuestros hijos. En su palabra Dios nos dice cómo criar a nuestros hijos. Desde el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio capítulo 6, Dios siempre se preocupó por dejar material para la instrucción de los hijos. En el capítulo 6, y ahí está incluido, o es más bien dicho, el gran mandamiento, 6.1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, dice, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, dice el verso 2, para que temas a Jehová tu Dios. Y no solamente tú, dice tu hijo, y el hijo de tu hijo, hasta la tercera generación, dice, deben de capacitarse en los mandamientos de Dios, para que se les enseñe y para que los pongas por obra en la tierra de Canaán. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Señor, ¿cuánto tiempo? Dice el verso, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel,
y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, dice el verso. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Y estas palabras de amar a Dios con el alma, con las fuerzas y con el corazón, dice, las vas a atesorar ahí en tu mente, ahí en tu corazón. Una vez que las tengas ahí en tu mente y en tu corazón como padre, las vas a repetir a tus hijos, dice el verso 7. Vas a hablar de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dice el Señor, ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, sino criadlos según la disciplina e instrucción del Señor. Padres, traigan a sus hijos a las reuniones. No los dejen allá en su casa. Invítelos a la reunión. De chiquitos, tráigaselos. Para que escuche palabra de Dios. Tráigaselo para que se vaya formando en su mente una convicción de pequeño. Porque desde pequeños los niños entienden. Si no mostramos ese interés, el mundo nos va a arrebatar a nuestros hijos. Hay que enseñarle a nuestros hijos palabra de Dios ahí en el hogar, como Loida y Eunice lo hicieron con Timoteo. Aunque su padre era griego, la abuela y la madre se interesaron en educar, en instruir a Timoteo para que él fuera un buen cristiano. Y Pablo le vio actitudes, le vio, como dice el verso, un hombre que tenía buen testimonio de los de afuera y lo invitó a su equipo ministerial. Y le escribe 2 cartas, le escribe 2 epístolas, motivando a Timoteo porque era difícil la adversidad en aquellos tiempos. Pablo tiene que decirle a Timoteo, no descuides el don de fuego que hay en ti. No lo descuides. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de temor, de amor y dominio propio. Porque Timoteo estaba a punto de tirar la toalla por los problemas que había. Pero Pablo le dice, persiste en lo que has aprendido, permanece ahí, tu fe no es fingida. Tu abuela Loida y tu madre Eunice te transmitieron esa fe genuina, porque dice Pablo, y estoy seguro que en ti también. Dice Dios, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos, edúquenlos según la disciplina e instrucción del Señor.
tráigaselos a la iglesia, invítelos, estórbeles para que sean salvos. El día de mañana no tengan que llorar frente a ese ataúd donde él no tiene ninguna esperanza de salvación. Si a usted como padre, como madre, su hijo no le interesa, a usted no le interesa el vecino, porque su hijo es su sangre, lleva su sangre en las venas. Si a mí no me interesan mis hijos, usted menos. Si soy indiferente en cuanto a los principios bíblicos para con mi hijo, a mí no me interesa la congregación. Tráigaselo a la iglesia, invítelo, es su hijo. Como Manoah, Señor, mándame ese ángel, Señor. Será nazareo este muchacho que va a nacer. Va a ser un juez de Israel. Dijo Manoah, pero no sé cómo instruirlo. Pase el hermano del canto.